económicas para las actividades de la Alianza y uno de los puntos principales era el de aprobar ese aumento del gasto en defensa que estabas comentando, Manuel, hasta el 5% debido a la completa situación difícil que está viviendo el mundo en pleno siglo XXI. Pero nuestro país se ha mostrado en todo momento contrario a elevar el gasto en defensa hasta ese 5% porque Pedro Sánchez considera que no es necesario, pese a la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte. Incluso, antes de la celebración de esta cumbre, Pedro Sánchez envió una carta a Rutte para decir que España no estaba de acuerdo con ese aumento y que para nuestro país sería incluso contraproducente. Rutte contestó a Sánchez también con otra misiva, donde aseguraba que la OTAN dará a España flexibilidad para determinar su propia ruta soberana para alcanzar la meta de los objetivos de capacidad. Esto es lo que literalmente contestó la OTAN al presidente español. Pero desde Moncloa, Sánchez hizo su propia interpretación de la carta. Llegó a decir que había alcanzado un acuerdo con el secretario general de la Alianza para que nuestro país no tuviera que alcanzar ese 5% de interior bruto. El Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Pero esa no era la realidad, eso fue la interpretación de Pedro Sánchez. Rutte entonces tuvo que descartar la tesis de Pedro Sánchez. Todo esto fue la polémica que surgió a principios de esta semana. Cree Rutte que es insuficiente el 2,1 que quiere alcanzar el presidente del gobierno. Hay un acuerdo sobre no estar de acuerdo en que ellos piensan que pueden alcanzar los objetivos de capacidades con un 2,1%. La OTAN dice que tiene que ser el 3,5%, como para todos los otros aliados. Todos los aliados informarán sobre cómo están alcanzando los objetivos de capacidad y eso lo veremos en 2029. En cualquier caso, será una revisión de todo esto. Dice que España tendrá que ir al menos al 3,5% de gasto militar y no al 2,1%. Todo esto ocurrió el lunes, pero el miércoles en La Haya Sánchez firmó el documento junto al resto de Estados miembros donde se comprometía a alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto, pero insistió, después de firmar, como hicieron el resto de países, insistió en que España, pese a que él había firmado, iba a gastar el 2,1%. No hemos hecho otra cosa que escalarlo hasta llegar a este 2% que tenemos previsto en el año 2025. Una inversión que consideramos suficiente, realista y, lo que también es muy importante para España, compatible con nuestro modelo social. Ese 2,1% incluye tanto el 3,5% como el 1,5%. No sé si me explico claramente. En una cumbre internacional donde todo está medido al milímetro para que nada falle, los gestos, las imágenes, son casi tan importantes como los discursos que se pronuncian o incluso como los acuerdos que se toman. Por eso hubo detalles importantes. Llamó la atención especialmente la imagen de Pedro Sánchez, situado en primera fila, separado del resto de sus homólogos internacionales, durante la tradicional foto de familia. Esto hizo incluso que después, en una rueda de prensa que ofreció a los medios, los periodistas le preguntaran precisamente por eso, porque Sánchez normalmente se reunía con todos los líderes, pero en esta ocasión no participó en esos corrillos. Siempre estamos acostumbrados a verle dialogando, charlando con el resto de líderes. En esta ocasión no ha sido así, ha ido, se ha sentado directamente en su silla. Quería saber por qué. ¿Por qué no? Es que no sé muy bien por qué no. ¿Por qué no me puedo sentar en mi silla a preparar la intervención? Es que entiendo que ahora mismo cualquier cosa que haga, incluso si se me va a interpretar de una u otra manera, pero de verdad, no soy un presidente de gobierno que lleva 7 años en la oficina, conozco a todos los interlocutores, con el presidente Trump he estado también en 2018, bueno, pues no se ha dado la casualidad, pero no significa nada, habrá más oportunidades. Esto llamó mucho la atención y esto es lo que hizo Pedro Sánchez, incluso también en Bruselas, cuando viajó a Bruselas al día siguiente. Varios dirigentes internacionales han criticado a España por no querer cumplir este acuerdo del 5%, pero el presidente estadounidense Donald Trump ha sido uno de los que más ha destacado porque ha ido un paso más allá. Acusa a España de ser insolidaria con sus socios e incluso nos amenaza a nosotros, a los españoles, con represalias económicas. Es el único país que no paga. No sé cuál es el problema. Creo que es
es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a negociar un acuerdo comercial con España y les haremos pagar el doble, y realmente hablo en serio. La realidad es que Europa se rinde ante Donald Trump, además lo acordado pese a que está en términos muy diplomáticos e incluso, como vemos, algo confuso. Es muy importante porque se trata del mayor aumento del gasto militar de la historia de la Alianza Atlántica. Esto fue, como comentamos, en Países Bajos. Ya el jueves Sánchez acudió a Bruselas para asistir a la reunión del Consejo Europeo. Sánchez no participó tampoco en esos corrillos habituales que estábamos comentando, se dirigió directamente a su asiento, pero aprovechó en esta ocasión para contestar a estas amenazas que el día anterior hizo el líder estadounidense. España es un país, y esto es lo que ayer acordamos, un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la Alianza, pero también soberano. Es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. Las reacciones en nuestro país se han dado en casi todos los grupos parlamentarios, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo asume el compromiso de llegar al 5% de gasto en defensa en 10 años, junto a la mayoría de los gobernantes de la Unión Europea. Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de mentir y polemizar con el gasto en defensa. Dice que para tapar la corrupción que asegura que está en torno a su gobierno. Además, dice que no se puede firmar una cosa, que es firmar ese 5%, y luego en público decir otra diferente, que no, que se quedan en el 2,1%. Da igual que haya intentado engañar a sus socios en España o que intente engañar a sus socios europeos. El papel tiene cuenta de lo que se le pone y el señor Sánchez ha votado y ha firmado el acuerdo de incremento de gasto en defensa de el 3,5 más el 1,5, es decir, del 5% en los próximos 10 años. Segunda reflexión. Como dijimos el domingo, Sánchez ha vuelto a dar una patada adelante del problema de gasto en defensa. Sabe que no va a llegar a presidente del gobierno en el año 2029, así que ha decidido enrocarse en la cifra de inversión para este año, para el año 2025, en el 2,1. Cabe recordar que los socios de gobierno de Pedro Sánchez se niegan completamente a este aumento del gasto militar y es por ello que Sánchez teme realizar ese aumento porque podrían dejar de apoyarlo. Recuerden, por ejemplo, ese rifirrafe entre la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con Pedro Sánchez el pasado 11 de junio sobre este tema en una sesión de control al gobierno. Si usted le hubiera dicho a la gente que esto es lo que iba a hacer, nunca habría podido formar gobierno. Por eso le exijo que no firme. A usted no le puso ahí ningún acomplejado de piel naranja. Y también le exigimos a este gobierno y particularmente a usted que deje de mentir. Usted me dice, no mienta. Yo le digo, por favor, no falte a la verdad. Nosotros no estamos aplicando ningún recorte, al contrario. Eso es lo que está haciendo este gobierno, señoría. Que ustedes se quieren desmarcar porque quieren marcar su perfil propio, están en su derecho, es absolutamente legítimo, pero siempre no faltando a la verdad. Esto es lo que sucedió. Al fin y al cabo tiene que satisfacer Pedro Sánchez a sus socios de gobierno, porque cabe recordar, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de escuchar, que Podemos tiene 4 diputados que son clave para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Bueno, pues un nuevo paripé. Eso es lo que hemos presenciado a lo largo de esta semana con este teatrillo que ha montado, escándalo, polvareda, Pedro Sánchez en medio de la cumbre de la OTAN. Pedro Sánchez insiste, dice, afirma, anuncia un acuerdo inexistente con la OTAN para que el gasto en defensa en España se sitúe en el 2,1%. 2,1%. A pesar de que el objetivo acordado entre todos los socios, los 32 países que conforman la Alianza Atlántica, es de elevar el gasto hasta el 5% del PIB de aquí a 10 años. Pero Sánchez anuncia el 2,1%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este revuelo? ¿Por qué llevar la contraria? Especialmente cuando firma otra cosa. Dice el 2,1%, anuncia el 2,1%, pero firma el 5%. Porque ha firmado el mismo acuerdo que el resto de socios. El texto no cambia. No hay ninguna excepción. Ha firmado lo mismo que han firmado el resto de socios de la OTAN. ¿Por qué insiste en el 2,1%? Pues muy sencillo. Es una trampa, una nueva trampa ideada por Pedro Sánchez, en primer lugar, para distraer la atención. Buena parte de la semana hemos estado informando sobre esta polémica dentro de la OTAN con respecto a España, que ha sido el único díscolo del resto de los socios que se ha desviado de este objetivo.
Por un lado, por lo tanto, ha logrado captar la atención del público, tanto a nivel nacional como internacional, y ha desviado la atención de sus casos de corrupción. Y luego, por otro lado, porque de este modo, enfrentándose a Donald Trump, digamos que mejora su imagen a nivel interno en un momento crítico para su posición política debido a los escándalos de corrupción. De hecho, ha recibido el aplauso de buena parte de sus votantes, que están de acuerdo con este anuncio de Pedro Sánchez de limitar el gasto en defensa al 2%, y también ha recabado el apoyo de sus principales socios de gobierno, especialmente de la extrema izquierda, de Sumar y de otros grupos nacionalistas. Por lo tanto, todo responde a ese paripé. Dice el 2, aunque firma el 5, para mejorar su imagen a nivel interno, su imagen personal, su imagen política. Pero la cuestión es, ¿a qué precio? Porque esta es la clave del asunto. Y esto es lo que dicen todos los socios de la OTAN. La cumbre de la OTAN que se ha celebrado esta semana era simplemente para contentar a Donald Trump. Todos van a aumentar el gasto, pero difícilmente van a llegar al 5%. Faltan 10 años. Donald Trump en el año 2035 ya no estará gobernando en Estados Unidos. Al final lo que van a hacer los socios es gastar lo que quieran, como han hecho siempre. De hecho, el objetivo marcado hasta ahora era del 2% del PIB en gasto en defensa. Y pocos países han cumplido. El que menos ha cumplido ha sido precisamente España, que se sitúa a la cola del gasto en defensa con apenas el 1,2-1,3% del PIB. ¿Qué es lo que van a hacer los socios? Pues lo que quieran. Pero han firmado. Firman, contentan a Trump, le rían las gracias y consiguen que Estados Unidos se mantenga la OTAN, que era lo importante, era lo fundamental. Porque la OTAN sin Estados Unidos no es nada. Estados Unidos es el garante, es el gran protector de Occidente. Sigue siéndolo. Por lo tanto, logran ese objetivo. Contentan a Trump, se comprometen a aumentar el gasto, pero ya veremos si alcanzan el 5% o no. Esa ha sido la jugada lógica del resto de socios de la OTAN, excepto de España. España no. Sánchez ha tenido que jugar su propia jugada particular. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues que nos ha metido en una guerra comercial directa, bilateral con Estados Unidos. Que Donald Trump ha dicho, sí, no quieres pagar, no te preocupes, te voy a subir los aranceles al 40%. ¿Quién va a pagar esto? La economía española, los hogares españoles, los consumidores, las empresas, el sector agropecuario, la agricultura, la ganadería, todos aquellos que exportan productos a Estados Unidos y que importan productos de Estados Unidos. Esa ha sido la gran jugada de Sánchez. Mejorar su imagen nacional, su imagen política, a costa de endosarle una factura colosal al conjunto de los españoles. Eso es Sánchez, ni más ni menos, un nuevo ejemplo de narcisismo político. A Sánchez solo le importa Sánchez. Y si tiene que vender España, la vende. Si tiene que perjudicar a España, la perjudica. Y eso es lo que ha conseguido, perjudicar a la economía española. Esto es una de las noticias de la semana, pero ni mucho menos ha sido la única. El magistrado Juan Carlos Peinado, que desde hace más de un año investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez, sin encontrar indicios, ha dado esta semana un paso más en el cerco del presidente del Gobierno. El titular del juzgado número 41 de Madrid ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al ministro de la Presidencia y Justicia, es decir, para que investigue a Félix Bolaños por su supuesta implicación en la presunta contratación irregular de la asesora de Moncloa de Begoña Gómez, de la esposa del presidente. Cree Peinado que Bolaños, que declaró como testigo el pasado mes de abril, no contestó a la verdad, que conocía en su testimonio y que además al jurar y hacerlo bajo juramento tenía que decir la verdad, estaba obligado. Así concluye indiciariamente que pudo cometer un delito, dice el juez, de malversación de fondos públicos y también un delito de falso testimonio en causa judicial. El juez señala que no puede llevar a cabo ninguna otra diligencia con respecto a Bolaños al estar aforado, pero considera que es necesario tomarle declaración como investigado y así lo solicita al Tribunal Supremo. La declaración entre Peinado y Bolaños cabe recordar que fue un tanto intensa. Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente. Pero es que hace 7 años, mi opinión
corresponde con la realidad. No le pregunto por su parecer. No me interrumpa, por favor. Es una forma de contestar con evasivas. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. El testigo no tiene que manifestar las apreciaciones sobre las preguntas. Nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades no me conteste con evasivas. Es que aquí no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Bueno, pues mire, vamos a hacer una cosa. Este fue el rifirrafe entre Peinado y Bolaños. Y ahora, en una comparecencia que ha hecho esta semana en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia ha afirmado que la exposición razonada de Peinado dice que no se sostiene y que contiene, dice, errores de bulto. El señor Peinado afirma que yo declaré que el señor Raúl Díaz nombró a la señora Cristina Álvarez. Jamás, nunca declaré tal cosa. El vídeo de mi declaración es público, cualquiera de ustedes lo puede comprobar y puede saber que efectivamente nunca declaré tal cosa. Me ratifico 100% en todo lo que dije en mi declaración del 16 de abril, en su veracidad y en su verdad. Pues esta es otra de las noticias del día, de la semana. Juan Carlos Peinado solicitando al Tribunal Supremo que se impute al ministro de la Presidencia. Las reacciones han sido muchas. Alberto Núñez Feijóo ha evitado por ahora pedir la dimisión de Félix Bolaños hasta que el Supremo resuelva la petición del instructor que lleva el caso de Begoña Gómez. Sé que hay un automotivado pidiendo al Tribunal Supremo autorización en relación con un ministro del Gobierno de España. Yo creo que ya el Gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado. Esto es lo que dijo Alberto Núñez Feijóo, que hay que ser de momento prudentes. En Vox sí que exigen directamente la dimisión de Bolaños. Creen que no hay delito que este gobierno no haya cometido, lo dijo su presidente, Santiago Abascal. Bueno, yo creo que vamos a conocer todavía muchas cosas. Da la impresión de que este gobierno ha pasado absolutamente por todos los títulos del Código Penal. No hay delito que este gobierno no haya cometido. Pero es que este es un gobierno que llega al poder rebajando las penas de malversación e indultando a ladrones. Y este es un gobierno que consigue llegar a ese acuerdo con los separatistas y es un acuerdo que está armado por un ladrón, por un tipo que va a tener que declarar dentro de muy poco en el Tribunal Supremo, el señor Santos Cerdán. No sé qué es lo que vamos a ver. Ahora es Bolaños el que va a tener que declarar ante el Supremo por falso testimonio y por malversación, porque no puede juzgarle el juez Peinado. No sé, igual pedimos la comparecencia del señor Bolaños y también el Partido Popular la veta, porque aquí parece que las mafias se protegen unas a otras. Las novedades del caso Begoña Gómez no se quedan aquí. Esta semana, además, la Audiencia de Madrid ha ratificado la imputación de la asesora de Begoña Gómez y ha destacado que existen múltiples datos objetivos que avalan la decisión del juez. Y un apunte más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado varias multas. Por un lado, la multa de 5.000 euros que Peinado puso al abogado de Begoña Gómez por informar a la prensa de lo que sucedía dentro del juzgado. También ha anulado las sanciones de 500 euros cada una impuestas al abogado de Acteoir y a la letrada de Vox, acusaciones populares en este caso. Y precisamente contra la ley Bolaños protestaron ayer jueces y fiscales en el Tribunal Supremo. Esta manifestación es la previa de la huelga que han convocado los días 1, 2 y 3 de julio en contra de todas las reformas que ha emprendido el Gobierno a través del propio Bolaños, que nos estábamos refiriendo a él hace apenas unos momentos. A las puertas del Tribunal Supremo estuvo ayer nuestro compañero Paco Cobos. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier y Manuel Llamas. Caían goterones de sudor desde un soleado cielo que nos sometía a 35 grados de temperatura a los pies del Tribunal Supremo, pero arrasaba también una ola de lógica impuesta por jueces y fiscales que pedían, junto a más de 3.000 personas, que se preservara la independencia judicial, amenazada por el Poder Ejecutivo, o lo que es lo mismo, por Pedro Sánchez. En palabras de un magistrado preguntado por Es Radio: el único motivo justificado real, por muchas excusas que se den, para atribuir a la Fiscalía y las condiciones además que se quiere atribuir la instrucción de los delitos, es facilitar el control político de las causas de corrupción. La concentración era en contra de la llamada ley Bolaños, que busca que el proceso de instrucción pase a manos de la Fiscalía y modifica el acceso a la carrera fiscal. Pero ¿por qué puede querer esto el ministro de Justicia? Responde mejor otra jueza que conversó con nosotros.
Porque se quiere jueces y fiscales menos formados y más dóciles con el poder. En la manifestación, decenas de personas clamaron contra Sánchez, García Ortiz y Conde Pumpido, aunque los jueces y fiscales recordaron que se trataba de una concentración apolítica desvinculada de cualquier partido. No estamos aquí por gusto, estamos aquí por verdadera necesidad. También se escucharon cánticos que apoyaban al Poder Judicial como Viva la UCO, No estáis solos o La toga no se vende. La defensa de la independencia judicial venció este sábado en Madrid a las altas temperaturas como acto previo a la huelga de jueces y fiscales, que tendrá lugar el próximo 1, 2 y 3 de julio. Muchas gracias, Paco. Pues estaremos muy pendientes de esos días de huelga, el 1, 2 y 3 de julio, y se lo comentaremos todo aquí en este programa. Ayer mismo se refirió Félix Bolaños, el propio Félix Bolaños, a estas concentraciones. Dijo que respeta a las personas que se convocaron ayer en las puertas del Tribunal Supremo. Escuchamos. Quiero manifestar todo mi respeto a las cientos de personas que se han concentrado hoy ante el Tribunal Supremo y también a todas aquellas que no se han concentrado y que consideran que las reformas de la justicia son imprescindibles y son necesarias. También quiero lamentar mucho los insultos que se han escuchado al presidente del Gobierno. Pueden estar tranquilos. Ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho. Y vamos con más asuntos. Mañana va a ser un día clave. Santos Cerdán, el exsecretario de organización del Partido Socialista, va a declarar en el Supremo como imputado después de que el pasado lunes lo hiciera el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ayer mismo dijo que el gobierno está muy tranquilo ante la declaración de lo que pueda decir mañana. Cerdán, escuchamos. Ese señor ya no pertenece al PSOE y lo que pueda declarar me imagino que estará dentro del procedimiento. Yo ahí no tengo nada que decir, estamos muy tranquilos porque efectivamente no es un problema de detectar a personas que en determinado momento pueden haber abusado y haber delinquido. La comparecencia de mañana se produce cuando esta semana hemos conocido más detalles de la trama y de Santos Cerdán. Tal y como ha adelantado, por ejemplo, el diario El Debate, Cerdán se citaba con empresarios en un reservado del hipódromo junto a un amigo de Sánchez que trabajó en Moncloa. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Sí, Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE, quien irá a declarar el próximo lunes 30 de junio, utilizaba con frecuencia un reservado del restaurante La Cantina en el interior del hipódromo de la Zarzuela como punto de encuentro con empresarios. Allí mantenía comidas discretas que pasaban desapercibidas, pero no del radar de los investigadores. La última reunión documentada en ese lugar se produjo en septiembre de 2024. Fue justo antes de que el empresario Víctor de Aldama confesara ante la Audiencia Nacional y posteriormente ante el propio Supremo que entregó a Cerdán un sobre con 15.000 euros en una cafetería de la calle Ferraz. Además, en plena explosión de la trama de Cerdán ha aparecido un nuevo audio. En él se hace alusión a negocios en Marruecos, uno de los países más delicados para Pedro Sánchez y Begoña Gómez. En la conversación interceptada, Koldo García y José Luis Ábalos hablaban de proyectos y obras. De hecho, Koldo citaba el gran interés de Santos Cerdán en una obra de Sevilla y justo después dijo lo siguiente. El portavoz y vicepresidente de Cultura del Partido Popular, Semper, recuerda a Santos Cerdán que tiene la obligación de decir la verdad en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, por lo que espera que explique, entre otras cosas, cómo financiaron las campañas de las primarias de Sánchez. Y, hablando de las primarias, es importante destacar que Cerdán conservó los ficheros con las identidades de los donantes de aquella campaña. Entre ellos figura Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y además, importante recalcar que la recaudación se canalizó a través de la Asociación Bancal de Rosas y estos listados no son hoy pieza clave en las investigaciones que afronta el Supremo. Gracias, Irene, y vamos a cambiar de asunto. También tenemos que hablarles de Esquerra Republicana de Cataluña, porque de la financiación singular de Cataluña, ese pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra a cambio de conseguir la investidura de Salvador Illa en Cataluña. El gobierno de Illa ha informado en un comunicado que la Comisión Bilateral Gobierno-Generalidad sobre la financiación singular de Cataluña se va a reunir el próximo 14 de julio. Además, según fuentes de la Generalidad, en los últimos días se han acelerado los trabajos entre ambos organismos y se han avanzado en puntos de acuerdo. Estas mismas fuentes han señalado
que se ha puesto fecha a la reunión porque se prevé avanzar hacia un acuerdo sobre financiación y la gestión tributaria. Cabe recordar que el pacto entre Esquerra y el PSOE para una financiación bilateral marcaba mañana, el 30 de junio, como esa fecha límite para formalizar la propuesta. El presidente Oriol Junqueras, además, habló ayer en una rueda de prensa, avisó a Pedro Sánchez que no va a apoyar el presupuesto sin una nueva financiación para Cataluña. El gobierno, además, pues ha valorado ya esta reunión. Todavía no hay una agenda marcada de lo que se va a hablar, pero como decimos, esa es la fecha, va a ser el próximo 14 de julio. Y el Partido Popular está preparando ya su cónclave de los días 4, 5 y 6 de julio. El PP de Isabel Díaz Ayuso ve con buenos ojos el modelo de reforma del sistema de primarias que Alberto Núñez Feijóo quiere proponer en el Congreso Nacional del partido. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, renuncia a presentar enmiendas y pospone a después del Congreso tratar matices con la nueva dirección que salga. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo afronta el Congreso del PP muy tranquilo, con la convicción de saber que podrá presumir de cierre de filas en plena hecatombe del PSOE, ya que va a coincidir el Comité Federal Socialista con el conclave popular. No habrá enmiendas de calado, salvo las presentadas por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, para que no se negocie con los separatistas. En cuanto a la reforma de estatutos, Isabel Díaz Ayuso ha renunciado a presentar modificaciones al haber avalado el nuevo sistema. Eso sí, se guarda el derecho a negociar mejoras después, una vez pase la cita. En cuanto al cambio de fichas, Miguel Tellado, Esther Muñoz y Borja Semper suenan como los nuevos perfiles fuertes del partido en detrimento de Cuca Gamarra. El líder del PP, en cualquier caso, no va a desvelar el nuevo equipo hasta poco antes de que arranque el Congreso el viernes 4 y que se va a desarrollar el sábado 5 y el domingo día 6. Con él esperan poder afrontar la nueva etapa que se avecina desde la calma de saber que apenas tienen que dejar que el gobierno se cueza en su jugo con todos los casos de corrupción que tiene sobre la mesa. Gracias, Maite. Pues estaremos muy pendientes de ese cónclave de 4, 5 y 6 de julio del Partido Popular y todo lo que suceda y que comente Alberto Núñez Feijóo, pero también tenemos que centrarnos en otro partido, en la formación Sumar, porque la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha decidido abandonar el grupo parlamentario de Sumar para integrarse en el grupo mixto. Sigue la crisis en Sumar. La decisión llega tras consultar al órgano de dirección de la formación valencianista, que ha avalado su salida con un respaldo del 92,68%. Para Més Compromís, el partido mayoritario de la coalición valencianista, esta es la vía más adecuada para defender los intereses valencianos y ejercer una labor de fiscalización al gobierno, especialmente en un contexto marcado por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El detonante de la ruptura fue la negativa de la mayoría del grupo parlamentario Sumar a respaldar la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación sobre la Dana en el Congreso. Vamos a conocer todos los detalles de esta crisis del grupo parlamentario Sumar con Leticia Barquín. Leticia, buenos días. Buenos días. Esta semana el grupo parlamentario de Yolanda Díaz ha sufrido una nueva baja. La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha abandonado Sumar para integrarse en el grupo mixto, alegando los casos de corrupción que salpican al gobierno. Con esta decisión, Més Compromís, la principal fuerza de la coalición valencianista, busca desmarcarse de la crisis que atraviesa el Ejecutivo y ejercer una fiscalización más libre sobre el PSOE. Así lo anunció Micó en una comparecencia ante los medios. Si hemos tomado esta decisión, no es porque demos por acabada la legislatura, sino al contrario. Creemos que la legislatura todavía tiene mucho tiempo de desarrollo y para eso, como quedan o pueden quedar todavía 2 años de legislatura, necesitamos tener las manos libres para hacer todo el control y toda la fiscalización al Gobierno y al Partido Socialista. Según Micó, su salida no afectará la relación con Sumar, aunque su marcha representa una ruptura con el liderazgo de Yolanda Díaz. La decisión además revela tensiones internas dentro de Compromís. De forma inédita, la formación valenciana quedará representada en 2 grupos parlamentarios distintos. Mientras Micó se integra en el grupo mixto, el otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, perteneciente a la corriente de Iniciativa, quedará anclado a Sumar. Nosotros tomamos una decisión que era ir juntos a las elecciones generales, junto a Sumar, junto a Izquierda Unida, junto a Podemos y junto a ECO, y entendemos que ese es el espacio en el que tenemos que trabajar esta legislatura. Desde Sumar restan importancia a la salida de Águeda Micó, calificándola como un movimiento meramente partidista. Sin embargo, las señales de distanciamiento eran ya visibles. El punto de inflexión llegó cuando Sumar se opuso a que Pedro Sánchez compareciera en la Comisión de Investigación sobre la Dana. Lo cierto es que el grupo mixto se ha convertido en el gran receptor de disidencias esta legislatura. Acumula ya 3 incorporaciones
incorporaciones, 2 procedentes de Sumar, con los 4 diputados de Podemos y la diputada de Compromís, y una del PSOE, José Luis Ábalos, marcando un récord en apenas 2 años. Queda aún por resolver el futuro del diputado mallorquín de Sumar, cuya continuidad en el grupo liderado por Yolanda Díaz está en entredicho. Gracias, Leticia. En otro capítulo de esta semana cargada de noticias, como estamos viendo, las compañías energéticas implicadas en el apagón han salido al paso con un nuevo informe en el que atribuyen toda la responsabilidad a Red Eléctrica por lo ocurrido el pasado 28 de abril. Esta respuesta llega tras el informe previo de Red Eléctrica que apuntaba exclusivamente a las eléctricas como responsables. Ahora los operadores privados exponen varios argumentos por los que consideran que la culpa recae únicamente en el operador del sistema. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Las eléctricas Iberdrola y Endesa, a través de la patronal AELEC, han presentado un informe que rechaza cualquier responsabilidad en el apagón del 28 de abril y acusa directamente a Red Eléctrica. El documento, elaborado por 2 consultoras independientes, señala una planificación deficiente del operador del sistema, con muy poca generación convencional y mala distribución geográfica de la energía, especialmente en el sur, donde se originó la caída de tensión. Según este informe, Red Eléctrica desoyó más de 30.000 avisos automáticos sobre riesgos de sobretensión en los días previos al apagón. Además, las eléctricas aseguran que sus plantas actuaron correctamente y que las desconexiones fueron una reacción en cadena inevitable por errores estructurales del sistema. La patronal lanzó una frase muy gráfica para resumir la situación: íbamos muy rápido y sin cinturón de seguridad. Desde entonces afirman que se han tomado medidas técnicas que han reducido el riesgo en un 50%. La disputa entre Red Eléctrica y el gobierno y las demás eléctricas abre una grieta en la gestión del sistema energético español. Mientras el gobierno pide prudencia y estudia sanciones, AELEC exige tener acceso completo a la información y participar en la investigación oficial. Lo cierto es que casi 2 meses después del apagón seguimos sin una versión común de lo ocurrido. Bueno, pues llega el tiempo del análisis, siempre personalísimo, acertado, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Y vamos a hablar de justicia, o más bien del golpe que pretende asestar el gobierno de Pedro Sánchez, de los golpes, pues son varios, a la justicia, la independencia judicial. Lo comentábamos ayer en el programa, concentración histórica por parte de jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo y convocatoria de 3 días de huelga de inicio. ¿Estuviste allí? Sí, estuvimos todos, estaban ellos, muchos de ellos con las togas, con 39 grados, y hay que aplaudirles por lo que han hecho, porque yo creo que además ellos necesitaban un reconocimiento y necesitaban darse cuenta de que efectivamente la población y la sociedad está con ellos, y que por muchos ataques que reciban la población va a seguir estando con ellos, porque no queremos una dictadura, queremos una democracia. Y yo creo que ayer el matrimonio que se dio entre jueces fiscales, había muchísima capa joven de gente, claro, que se ha trabajado su oposición, y ahora ve que les van a meter 1.000 sustitutos por la puerta de atrás y otros 1.000 por el cuarto turno, y dice, ¿y entonces yo por qué estoy estudiando? Pero sobre todo había una sensación de hermanamiento en defensa de determinados valores que yo creo que a ellos les va a venir de maravilla y a nosotros nos va a venir estupendo para defendernos de una dictadura. Y efectivamente yo, perdona, te corregía lo del golpe por los golpes. Claro. O sea, vamos a hacer una recapitulación de los distintos asaltos a la justicia que ha intentado, que está fraguando o que está ya materializando Pedro Sánchez, porque es yo creo que es necesario que la gente lo conozca y sobre todo es necesario que se empiece a escuchar desde otras instancias, estoy pensando en la Unión Europea, lo que está ocurriendo en España. Nos vamos al año 2020 y empezamos. Nombramiento de la ministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, como fiscal general. Desde mi punto de vista se tuvieron que disparar todas las alarmas y todas las alertas. ¿Cómo puedes nombrar fiscal general, es decir, la persona que va a intervenir en las instrucciones de todos los casos, a tu ministra de Justicia? Año 2021, segundo intento de asalto. Real Decreto de anulación de la potestad del Poder Judicial de renovar las plazas judiciales. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Que si os acordáis, toda la prensa, la sincronizada, decía aquello de no, lo ha bloqueado el PP. No, hubo un real decreto con el que se le bloqueó la capacidad de renovación de las plazas judiciales. ¿Con qué objetivo? El de provocar el atasco en el sistema judicial y aumentar la presión para forzar al PP de aquella época, al de Pablo Casado, a la renovación por designación puramente socialista. Tercero, saltamos al año 2022. Nombramiento como fiscal general de Álvaro García Ortiz, ahora procesado por filtrar datos del novio de Ayuso. Leo, literalmente, siguiendo indicaciones de presidencia, según ha escrito el propio Tribunal Supremo. Cuarto, 2022 de nuevo, nombramiento, tras el pacto con Pablo Casado, de Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional. Empieza el asalto directo a la capacidad operativa del Tribunal Supremo.
como hemos visto más tarde. 2023, primer intento de asalto tal cual al Consejo General del Poder Judicial, con un diseño de una fórmula de nombramiento político de los vocales del órgano de gobierno sin necesidad de mayoría reforzada y, en caso de que no saliera sin esa mayoría reforzada, directamente por mayoría simple. Resultado, el Partido Socialista, con una mera mayoría en el Parlamento, podía nombrar a todo el órgano de gobierno de los jueces. 2024, segundo intento de asalto para arrebatar al CGPJ, al Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo y tribunales superiores. Intentó una segunda maniobra para quedarse con el nombramiento de los jueces en los principales organismos jurisdiccionales, en el Supremo y en los superiores de justicia autonómicos. 2024, aprobación por la mayoría parlamentaria de Sánchez de la ley de amnistía, golpe mortal, literalmente, a la igualdad ante la ley y el imperio de la ley. 2024, vamos por la octava maniobra, la octava reforma. El Constitucional de Pumpido tumba las condenas del Supremo a los socialistas en el mayor caso de corrupción en España, los ERE. Desde ese momento ha nacido en España la casta política intocable para la justicia, que son evidentemente los amigos, compañeros y necesidades de Pedro Sánchez. Noveno, en 2025, tercer intento de asalto a la justicia, reforma y politización del acceso a la carrera judicial y fiscal, por medio del lanzamiento de un nuevo sistema de ingreso a ambas carreras con las siguientes características: rebaja general de requisitos y oposición devaluada, eliminación de la prueba oral, incorporación de 1.000 jueces sustitutos sin examen completo, incorporación de otros 1.000 jueces por el cuarto turno para diluir el peso de los que están entrando por oposición, creación, desde mi punto de vista esta es la más grave, del Centro Público de Formación de Opositores dependiente del Ministerio de Justicia, con lo que se centraliza la preparación de las oposiciones y, por lo tanto, se puede conocer a los aspirantes antes de la prueba. Basta una mera filtración de las pruebas y sabes a quién se lo tienes que dar y a quién no. Y entran jueces bajo demanda, jueces boutique por diseño socialista. Se abre la puerta a la politización extrema. Décima reforma 2025 incluye la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué llevaban dentro estas dos cosas o qué llevan dentro estas dos barbaridades? El intento de entrega de las instrucciones judiciales a fiscales dependientes del fiscal general nombrado por Sánchez, se acabó la independencia de actuación judicial, literalmente, y un mayor poder para el fiscal general en los nombramientos y asignación de fiscales en cada caso y en cada instrucción. ¿Esto qué significa? Que lo que hemos visto con Begoña Gómez, que no hace preguntas el fiscal, lo veríamos multiplicado por todo. Absolutamente por todo. Controlarían las instrucciones de arriba abajo. 11, reforma, ataque a la figura de la acusación popular. Los principales casos que estamos viendo de corrupción contra Sánchez han sido o lanzados o acompañados o reforzados por la acusación popular. Bien, la medida, restricción o eliminación de su uso por partidos políticos, sindicatos, atención a la perla, o asociaciones. E incluso con carácter retroactivo, afectando, por lo tanto, a los casos en curso. ¿Cuáles son esos? Caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, caso Coldo PSOE, caso Tito Berni, caso Fiscal General, vamos, todos los que afectan a Pedro Sánchez. 12, reforma, intento de nombramiento del presidente de la Sala Penal del Supremo, atención a esta, eliminando a un candidato, Martín Arreta, por jubilación anticipada. Hicieron una reforma o han preparado o están intentando lanzar una reforma bajo diseño. Se lo ha parado el Consejo General del Poder Judicial, veremos hasta dónde llegan. 13, creación de un comodín para frenar la justicia, que no se nos olvide esta. Se inventan el principio de, abro comillas, abuso del servicio público de la justicia. ¿Qué es eso? Una figura legal que se inventan que les permite frenar querellas consideradas abusivas, literalmente, bloqueando denuncias incómodas. ¿Quién lo decidiría? Sus fiscales, sus jueces, su ministerio, su invocación. Lo decidirían ellos. Y 14, que lo acabamos de tener, el respaldo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, con lo cual se han cargado la aplicación general del Código Penal, se han cargado el principio de igualdad ante la ley, se han cargado el imperio de la misma ley. Resultado, 14 asaltos, 14 medidas lanzadas desde el mismo momento de la llegada de Pedro Sánchez al poder. Es decir, no ha cesado en su intento de control de la justicia, ni va a parar. Al revés, está intensificando su ataque frontal contra la independencia judicial, que es clave porque es el único contrapeso que le queda prácticamente al gobierno de Pedro Sánchez. Es un atentado contra un principio esencial de la democracia liberal, que es la división de poderes. El poder dividido en tres: poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo prácticamente depende del ejecutivo, por lo tanto son dos poderes en uno. El que gobierna también es el que determina la aprobación y tramitación de las leyes. El contrapeso real es el Poder Judicial. Y como bien has explicado, Carlos, no es uno, son más de 10 ataques frontales contra la independencia de los jueces y, por lo tanto, contra la división de poderes. Si cae la justicia, ya cae la democracia. Esta es la realidad. No hay democracia posible sin independencia judicial, sin jueces independientes. Y lo están haciendo de forma clara,
van con todo, van contra la independencia judicial, van contra el Poder Judicial. De ahí la importancia de que la gente apoye a los jueces y fiscales que están protegiendo, no están protegiendo su autonomía, están protegiendo también, pero sí, defienden su autonomía con toda la razón y su independencia. La democracia, fundamentalmente. Pero que es, efectivamente, que es uno de los pilares básicos, posiblemente el más importante, de una democracia. O sea, no puedes tener una democracia sin Estado de Derecho, no puedes tener un Estado de Derecho sin justicia independiente. Es imposible. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio, porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de esta Santa Casa de Libertad Digital. Reserve su medalla ya por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.